¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias Internacional. Saben ustedes que de lunes a domingos tienen aquí toda la información del ámbito local e internacional vinculada con la agroindustria, las finanzas, la economía, la tecnología y las innovaciones vinculadas con el agro en general. Comenzamos con información de Paraguay y en este caso se trata de un informe acerca de la eficiencia en el trabajo de producción lechera. Estamos con miras a una siguiente lactancia. Es importante considerar que estamos ya en un periodo entrando de calor, ¿sí? Prácticamente en el último tercio de la lactación la mayoría de las vacas. Y es un momento propicio para hacer ajustes correspondientes, ¿sí? En materia de nutrición. Sí, sobre todo lo que respecta a la corrección de la condición corporal, mirando ya lo que va a estar teniendo en la siguiente lactancia. Entonces, este es un momento muy importante para detenernos un poco y empezar a clasificar, por ejemplo, las vacas que están en torno a 180, 200 días en gestación y mirar detenidamente cómo está su condición corporal. A partir de ahí ya podemos establecer algunos criterios para poder tomar unas decisiones acertadas en este momento. Sin duda es un tema más que importante y más aún cuando hablamos de la agrupación nutricional en vacas lecheras, porque se habla justamente en lo que hace al margen. Siempre hablamos de los márgenes y de los valores que se tienen en cuenta a la hora de agruparlo. Esto permite tener un informe más detallado también al momento de dar seguimiento a estos ejemplares. Es así. De hecho que nosotros frecuentemente vamos a estar haciendo un análisis de todo lo invertido por el animal y digamos, el retorno económico que tenemos con la producción actual. Por eso es muy importante tener en cuenta que tenemos tres etapas del periodo de producción y esta última etapa del periodo de producción no es menos importante. Es decir, si tenemos vacas que ya están llegando a los 180, 200 días de gestación, ¿sí? Tenemos todavía unos 100 días restantes para llegar al parto. Esos 100 días es importante tener en cuenta que nos sirve como un periodo todavía suficiente para hacer ciertas correcciones. Lo que normalmente sucede, una mala praxis en el campo es que generalmente el tambero trata de corregir esa condición corporal en el periodo seco o peor aún, solamente en ese periodo de preparto. El periodo de preparto es un periodo de 21 a 25 días. Sí, supongamos que vamos a estar perdiendo en torno a un punto de condición corporal. Un punto de condición corporal está en torno a 13.3% del peso vivo del animal. Entonces, en una vaca de 600 kilos, más o menos, estamos teniendo en torno a 80 kilos. Sí. Entonces, un punto de condición corporal, perder un punto de condición corporal significa perder 80 kilos. Imagínense ustedes perder eso en un periodo tan corto como de 21 a 25 días. Sí, eso va a estar, prácticamente es imposible. Y por más de que podamos acercarnos al objetivo de perder cierta cantidad de peso, no es viable porque se va a generar una serie de formación de cuerpos cetónicos. El animal va a estar perdiendo mucho peso y va a estar generando muchos cuerpos cetónicos y eso puede intoxicar al animal. De hecho que ese es un problema bastante decisivo al posparto, ¿verdad? Un cuadro de cetosis se genera después de una mala praxis, sobre todo en la corrección de los ajustes nutricionales, ¿sí? En el último tercio de lactancia, ¿verdad? Sin duda estos temas son importantes y más aún estos puntos. Ahora, ¿cómo se puede lograr sostener esto en lo que hace al método específico para aumentar la cantidad de proteína en la leche?
cuando hablamos del forraje, cuando hablamos de la suplementación, ¿existe una fórmula adecuada que se aplica y por sobre todo para evitar la pérdida de nutrientes y que sea lo más homogéneo posible cuando se maneja en agrupaciones? En realidad, en cada grupo animal nosotros tenemos en cuenta una serie de factores, consideramos variables. ¿Sí? Una de las variables más importantes es justamente el desafío de producción, o sea, cuánto tiene que producir el animal y en qué periodo fisiológico se encuentra, ¿verdad? Y va muy ligado a eso también entonces el peso del animal y su condición corporal, porque de acuerdo, hoy día tenemos, por ejemplo, unos programas de nutrición bastante complejos que te pueden medir unas variables, en realidad, unas variables muy decisivas, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, al cargar en un software, cargar su peso, cargar su desafío de producción, cargar la condición corporal que tiene, el gasto energético que puede estar teniendo por ida y vuelta al tambo para ordeño o para el descanso. Entonces, todo eso se considera. Entonces, dependiendo del nivel de producción, nosotros estamos teniendo unas exigencias más elevadas, ¿verdad? Pero hoy día yo quiero hacer hincapié en lo que respecta no al pico de producción, porque ya estamos saliendo, digamos, de ese periodo, ya nos estamos preparando para lo que va a venir el periodo de secado del animal. Y justamente lo que yo quiero enfatizar es no permitirnos cometer más errores, ¿sí? De tratar de corregir la condición corporal muy próximo al secado, ¿sí? Muy próximo al secado o en el preparto, ¿sí? Entonces, hoy es momento de hacer una detenida, una parada técnica y hacer un listado de los animales que están en torno a, como le dije, en torno a 180, 200 días de gestación, independientemente de cuántos días en leche esté, es importante ver un poco el estado de ese animal. Si el animal está produciendo todavía muy bien, probablemente va a estar con una buena condición corporal. Una buena condición corporal nosotros consideramos que está en torno a 3.25 o a 3.5 en una escala del 1 al 5. ¿Sí? Entonces, considerando una vaca demasiado flaca en estado 1 y muy obesa en estado 5, ¿verdad? O sea, en calificación 5. Entonces, el estado para secado sería muy bueno que esté en torno a 3.5. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ese puntaje de 3.5 en el periodo al secado, ¿verdad? Entonces, es bueno detenernos ya un poco antes del secado, mirar unos, supongamos, 100 días antes del secado. Ese es una práctica interesante y de hecho que lo aplicamos nosotros con Granusa, con la gente de Sommerfeld. Estuvimos haciendo unos trabajos muy efectivos. Y de hecho que al corregir eso, notamos una diferencia muy buena en el repunte de leche, ¿sí? En la siguiente lactancia. Entonces, cuando normalmente el productor maneja en 2 lotes o en 3 lotes, un lote 2 es el lote que tiene menor producción. Y en ese lote 2 principalmente se van ya las vacas que están muy avanzadas en gestación o que ya tienen una producción más baja. Aquellas vacas que tienen producción más baja y generalmente va a estar ganando más peso, ¿verdad? A pesar de que regula el consumo de materia seca, se regula muchas veces por la producción también, pero sí o sí hay un grupo de vacas que escapa de ese control y que se vuelven un poco más gordas, más obesas. Entonces puede llegar en torno a 4, 4.5 algunos, en algunos casos, ¿verdad? Incluso hay, y ya he visto, vacas que ya están en torno a 4.75, que es una situación demasiado grave, ¿verdad? Entonces, si normalmente estamos teniendo, por decir, en torno a 0.5 o un punto más encima de lo ideal, tenemos que hacer un ajuste nutricional como para corregir eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos corregir?
generalmente en ese grupo de vacas empezamos a bajar más todo lo que respecta a energía y aquella energía que está disponible de una forma más inmediata, ¿verdad? Tratamos de reducir un poco más el almidón, tratamos de reducir más un poco los azúcares, ¿sí? Generar, por ejemplo, una fuente alternativa o otorgar una fuente alternativa de energía, ¿sí? Como son los alimentos fibrosos. Podemos sustituir, por ejemplo, los alimentos almidonosos o azucarados por fuente de fibra, una fuente de fibra que todavía puede tener una buena digestibilidad, porque es importante mantener también digamos, la persistencia de la producción todavía. Nosotros no podemos sacrificar también la producción tratando de bajar la condición corporal del animal, ¿verdad? Abrimos ahora el capítulo internacional con este resumen de noticias. El Banco de Germoplasma de la Ciudad de México alberga cerca de 14 toneladas de semillas para germinarlas y plantarlas en viveros, con la finalidad de mantener el suelo de conservación de la capital mexicana. Este suelo de conservación está conformado por bosques de coníferas que en su mayoría se ubican en el sur de la ciudad. Preservar y restaurar el suelo de conservación. Todo esto implica llevar árboles nativos a los lugares en donde haga falta. Una parte importante de la producción es asegurar la disponibilidad de semilla de calidad para llevar a cabo los programas de reforestación. Esa es la razón de ser del Banco de Germoplasma, que nos esté abasteciendo semilla para los programas de producción. Este banco de germoplasma es uno de los más grandes y eficaces de América Latina, donde se producen hasta 50 millones de plantas, en su mayoría nativas de la Ciudad de México. El banco de germoplasma forma parte del programa Altepetl, el cual se creó con la finalidad de mejorar las condiciones de los bosques de la Ciudad de México, que a su vez se refleja en una mejor calidad de vida para sus habitantes. Porque al final de cuentas es restaurar el ambiente para que nosotros los que habitamos en la Ciudad de México tengamos una mejor calidad de vida a través de los servicios socioecosistémicos que nos ofrece el suelo de conservación, como es una mejor calidad del aire, infiltración del agua, retención de partículas suspendidas, ¿no? Y todo eso se refleja en un mejor aire para respirar, disponibilidad de agua. En la actualidad existen al menos 1.300 bancos de germoplasma en todo el mundo que en conjunto permiten preservar una mínima parte de la biodiversidad mundial y ante una eventual crisis serán esenciales para asegurar la continuidad de la vida. China se comprometió a predicar con el ejemplo en la lucha global contra el cambio climático y proteger la biodiversidad antes de las cruciales reuniones COP15 y COP26, dijo el presidente del Foro Económico Mundial, Jorge Brende. Nuevamente, China se comprometió a cumplir con el cambio climático, pero también con soluciones basadas en la naturaleza, y el mensaje de que China no está apoyando ninguna nueva central eléctrica de carbón fuera de China fue un mensaje muy fuerte e importante ahora en el periodo previo a la COP26. El Foro Económico Mundial anunció el mes pasado que planea convocar su reunión anual en Davos, Suiza, del 17 al 21 de enero de 2022, bajo el tema Trabajando juntos, restaurando la confianza. Actualmente estamos viendo demasiados movimientos proteccionistas en el mundo y trataremos en Davos de demostrar realmente que debemos tener un mundo en el que todos ganen, no un enfoque de empobrecer al vecino, sino más bien un enfoque de prosperar a su vecino. Dos informaciones que tienen que ver con la cuestión ambiental y la primera de ellas está ubicada en Ecuador, donde se está trabajando con relación a la biodiversidad en Galápagos, mientras que la otra información que vamos a ver a continuación tiene que ver con las abejas, la agricultura y un proyecto que lleva a estos insectos hacia el lago Titicaca. Estas paradisíacas playas en la isla Santa Cruz esconden diminutos y peligrosos invasores, los microplásticos, unas partículas casi imperceptibles al ojo humano que han llegado hasta Galápagos,
un tesoro natural, patrimonio de la humanidad y una de las zonas de más alta biodiversidad del planeta. Para mí es la demostración del flagelo mundial de la contaminación por microplásticos que originan de todas las partes del mundo y que van de manera muy invasiva, que va a ocupar el resto del mundo. Así reaccionó el embajador de la Unión Europea, Charles Michel Gott, tras depurar un poco de arena en la playa, acompañado por diplomáticos europeos que participaron en Galápagos en la jornada de limpieza EU Beach Cleanup. Se trata de una campaña organizada anualmente por la Unión Europea para llamar a la adopción de medidas dirigidas para proteger los océanos a escala internacional. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos una ley de economía circular para producir de mejor manera, de una manera que permite de reciclar casi 100% de los elementos de los productos. Los expertos identificaron cientos de microplásticos en pocos minutos en una de las zonas más prístinas del mundo, según Jennifer Suárez, de la Dirección de Ecosistemas del Parque Nacional Galápagos. Lo que acabamos de encontrar aquí, todo esto es microplástico. Hemos encontrado bastante lo que son pellets, que son como bolitas de plástico. Hemos encontrado como pedacitos de piolas, de sodas y así otros pedazos de plásticos ya deshechos. El ministro ecuatoriano de Ambiente, Gustavo Manrique, sostuvo que el 80% de la basura que recogen en Galápagos pertenece a otros países. La basura de los océanos arranca en las alcantarillas de la metrópoli, en las alcantarillas de una ciudad. Pudiera arrancar en la alcantarilla de un país que no tenga acceso al mar. ¿Por qué? Porque tiene un río, que luego ese río en algún momento desemboca en el mar. Entonces es una política pública vinculante, sin excepción, para todos los países del mundo, para combatir la contaminación marina. Parque Nacional Galápagos, junto con aliados locales e internacionales, avanza en campañas para tratar de sacar la basura que se acumula en las playas y evitar que se convierta en microplástico. Las abejas desplazadas desde los llanos y valles bolivianos por el cambio climático encontraron un hogar en el altiplano, algunas cerca del lago Titicaca, donde pudieron prosperar a más de 3.800 metros de altitud gracias al apicultor Wilder Humérez. Las abejas han ido desplazándose y han ido migrando hacia el altiplano por el cambio climático que hoy en día se da, ¿no?, a nivel mundial. Y aparte de eso, por el uso excesivo de los agroquímicos. El centro apícola La Reina del Lago es el dominio de al menos 1 millón de abejas que viven en la localidad de San Pablo de Tiquina, a orillas del lago Titicaca, bajo el cuidado de Humérez, un ingeniero agrónomo nacido en el lugar. De padres agricultores y piscicultores, Humérez se interesó por la apicultura cuando terminó sus estudios universitarios e hizo su tesis de grado sobre la multiplicación de abejas reinas. Desde 2013 empezó con la producción y venta de miel y sus derivados, y el año pasado decidió abrir el centro a visitantes con un objetivo. Nació la finalidad de recibir, ¿no?, visitas, en el cual con el objetivo de un poco ya pues concientizar a las personas que nos visitan, ¿no?, qué tan importantes son las abejas en nuestro medio. El centro apícola se encuentra a unos 15 minutos a pie desde la plaza de San Pablo de Tiquina, en un lugar rodeado de eucaliptos y otras plantas medicinales cuyas flores nutren a las abejas, y actualmente tiene 15 colmenas que albergan cada una a entre 50.000 a 100.000 abejas, que ya están adaptadas al clima frío y seco del altiplano, pues generan entre ellas mismas el calor que requieren cuando la temperatura desciende. Estos animales no solo han ayudado a crecer el emprendimiento de Humérez, que comercializa productos como miel, propóleo y jalea real, entre otros, sino que también han promovido el turismo en San Pablo de Tiquina, pues son muchos los interesados en visitar las colmenas de la Reina del Lago. Continuamos con información, en este caso vinculada con la región. Nos vamos una vez más a Paraguay. Allí están trabajando en la detección del uso de agroquímicos en el sésamo.
Desde la JICA, que es un proyecto para pequeños productores, nos viene apoyando desde el año 2016, ya con capacitaciones a analistas de nuestro laboratorio SENAVE, y así como equipamientos, materiales, insumos, todo para análisis de trazas de residuos, plaguicidas, micotoxinas, que es el laboratorio, a lo cual se enfoca el SENAVE, ¿verdad? Para poder brindar a todos los pequeños productores, para apoyo a los pequeñños productores y para lanzar al mercado un sésamo inocuo, que sea seguro, consumible, tanto para Japón, ¿verdad?, que es el país de destino mayoritario del 50% de la producción paraguaya de sésamo, como para otros países de Europa, también países de América que consumen nuestro producto paraguayo, que es el sésamo. Ustedes como laboratorios químicos de SENAVE reciben muestras de todo el país, están trabajando con una zona en particular, si nos puede comentar un poco para conocer más también, más específicamente las tareas de su departamento. Sí, las actividades de muestreo de sésamo se realizan en su mayoría, se enfocan en la zona de San Pedro, ¿verdad?, que es la zona productora con mayor producción de sésamo. Pero también hay sésamo en otros lugares, como ser Concepción, el Chaco, y recibimos en su mayoría dos variedades, que son el sésamo blanco, que se destina más bien a confitero, y recibimos también el sésamo negro, que es más bien con producción aceitera. Entonces, de varias localidades nos vienen las muestras de sésamo, que son muestreadas por compañeros del SENAVE, ¿verdad? Hay un área específica de muestreo, y esa área se dedica a ir a muestrear los productos de las zonas de producción, ¿verdad? Ustedes como laboratorios estuvieron trabajando con este proyecto, ¿de qué manera? ¿Estuvieron desde el principio? Durante el proceso tenemos entendido, nos compartían desde SENAVE justamente, que también se fueron realizando capacitaciones. ¿Eso incluyó también al equipo de laboratorios químicos? Sí. Anteriormente este proyecto solamente se enfocó a la producción de variedades de semillas de sésamo, ¿verdad?, en sus inicios en el año 2009. Después, a raíz de detecciones de residuos que se detectaron allá en Japón, el proyecto fue enfocándose a potenciar la capacidad analítica del laboratorio, brindando en un principio capacitación para que los analistas puedan conocer el trabajo. Inclusive hubieron analistas que viajaron a Japón para ver la tecnología, para ver los equipos que ellos usan, ¿verdad? Y gracias a eso pudieron traer y replicar acá en nuestro país. Y nuestros analistas siguen viajando cada año, ¿verdad? Ahora un poco mermó a raíz del COVID, pero bueno, seguimos potenciando tanto a la venida de expertos japoneses, que también en eso nos apoya el proyecto, como a la ida de nuestros técnicos al Japón, ¿verdad?, para poder capacitarse y traer la tecnología. Y así disminuimos, mira, casi te puedo decir en un 100% los rechazos por límites máximos de residuos allá en Japón. Entonces, fue muy productivo este trabajo. Los trabajos se hace una revisión mensual de los avances del proyecto. O sea, cada mes tenemos reuniones del proyecto INOPAR, donde hay diferentes instituciones, como ser el MAP y también la DEAC, que son instituciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos reunimos y vemos los avances del proyecto. Entonces trabajamos en mancomunado con expertos japoneses que están viviendo en nuestro país y nos están ayudando a poder llevar adelante este proyecto. Ahora, ¿cómo sigue el trabajo? Ustedes ya nos compartía que son resultados, ¿no?, hasta ahora. ¿Eso quiere decir que el proyecto se va cerrando, va a continuar por un tiempo? Coméntenos un poco acerca de esa agenda de trabajo. Sí, este proyecto dura hasta el próximo año, sería hasta diciembre del 2022, se extiende. Tenemos un año más de apoyo del proyecto, de cooperación del proyecto. Y bueno,
se viene cerrando, pero están los esfuerzos mancomunados, tanto de todas las instituciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del SENAVE, de continuar con este proyecto. Y también está la apertura de los expertos japoneses, del gobierno japonés, para continuar con este proyecto. Entonces, estamos viendo ya apuntar a otros rubros, como ser piña, banana, otros rubros exportables para poder continuar con esto. Hacemos aquí una pausa en esta edición internacional. Cuando regresemos, fuerte sequía afecta a la zona agrícola de Kenia. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Seguimos en esta que es la edición internacional de Chacra TV Noticias. En este caso nos quedamos aquí en la región en nuestro viaje internacional para contarles cómo se debe trabajar de acuerdo con los técnicos de Paraguay para obtener una mayor producción lechera con eficiencia. Entonces yo lo que voy a contar es mi experiencia personal, cómo nosotros llevamos el tambo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros grandes aciertos, nuestras grandes equivocaciones, porque el que trabaja siempre está sujeto a meter la pata, como decimos, ¿verdad? Entonces es un poco la primera parte de la presentación, es hablar un poco de qué es Rancho Tacuatí. A partir de ahí hay una propuesta que no es precisamente un plan de negocio, porque un plan de negocio no se puede hacer, porque los números tienen que estar directamente conectado a las realidades, y la realidad significa tipo de suelo, ubicación del establecimiento, posibilidad de plantar alimentos, son muchas cosas que varían y hacen que la producción sea costosa o sea rentable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera va a ser dar un pantallazo de cuáles serían las opciones. Hablaríamos de unos números aproximados, hablaríamos de unos litros aproximados y plantearíamos sobre todo en litros, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta a mí en guaraníes y cuánto me cuesta a mí en litros? O sea,
cuántos litros yo tendría que producir para poder cubrir todos mis costos. Sin duda estos números son más que importantes y más aún cuando hablamos de la estructura de costos, la brecha cada vez menor, y es por eso que se insiste siempre en tener bien en claro las cuentas y por sobre todo también con las variables que se presentan, ya sea en el costo de los insumos, ya sea en las inversiones que se hacen en los establecimientos y lo que se tiene en cuenta en la administración general también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, uno tiene 2 vacas, ¿verdad? Y se entusiasma porque vende la leche, vende el queso y le va súper bien. Entonces quiere más vaca y quiere más vaca y quiere más vaca, ¿verdad? Lo cual es normal porque cuando uno es, o sea, lo llama de manera exitosa al negocio y está colocando su producto, es muy estimulante. Lo que pasa es que a medida que crece el dinero que ingresa por la venta, crecen los insumos y los costos. Y los costos muchas veces crecen mucho más que lo que realmente la opción de vender a un precio mejor la leche. Entonces, todas esas cosas de alguna manera afectan al productor. Entonces, lo que nosotros tenemos que, en esta charla, a través de la charla, yo lo que quiero es hacer un poco una tormenta de ideas y que la gente se plantee, todos queremos hacer leche, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad. Tengo la capacidad de financiarme, tengo la capacidad de ir a un banco, tengo la capacidad de pagar ese crédito en el banco. Yo empecé la ganadería con un negativo muy grande y es que yo salí a comprar la tierra. Y al paso de los años yo fui comprando más tierra, ¿verdad? Entonces eso hace también que en un momento determinado ralentice toda la producción, ¿verdad? No es lo mismo haber heredado una tierra y destinar una parte de esa tierra heredada donde ya tenemos un costo muy salvado. Ahora, en eso nos juega en contra a lo mejor la capacidad que esa tierra tiene o no de ser cultivada y de que yo pueda producir gran parte de mis alimentos. Y si así fuera, ¿qué costo de cultivo yo tendría que hacer? O sea, empezamos como un hobby porque es bueno, porque es una platita extra. El tema es, tenemos que tener conciencia de saber, primero, a dónde queremos llegar. Segundo, hasta dónde. Y tercero, hay que tomar decisiones estratégicas. Un plan de negocio sirve para un año. Con el momento en que estamos viviendo hoy, tu plan de negocio te sirve para un año. Al año vos tenés el balance, vos te sentás a mirar tu balance y vos decidís. Seguimos creciendo, vendemos una parte del hato, hacemos un poco más de agricultura y vendemos también agricultura para sobrellevar los gastos del tambo. Son decisiones estratégicas que quizás antes podíamos hacer estrategias a largo plazo. Hoy, con la economía como está y al ritmo del cambio climático, hoy tenemos que sentarnos a hacer los números anualmente. Sin duda, María Inés, es algo más que importante hablar de una proyección y más aún cuando hablamos de un escenario bastante inestable y por sobre todo también con la variación de costos, porque pareciera ser que cuando uno hace una proyección, como bien decías, la puede hacer en un año, pero la producción también tiene que acompañar esto durante todos los meses y a esto debemos sumarle también el factor climático y al factor climático que está ligado directamente al rendimiento de la producción láctea en lo que hace a los ejemplares por raza y también con lo que tiene que ver con el establecimiento. Sí, la verdad que realmente los animales hoy, por ejemplo, diariamente en la estancia nosotros tenemos variación de litros de leche. Un día que hace un calorazo, baja 100, 150, 200. Refresca, amanecemos con 120, con 80. O sea, la producción de leche baja muy rápido, pero no sube en la misma proporción. Entonces, es una cosa muy inestable que tenemos que manejar el día a día. No es nomás una cosa de dejar y decir, bueno, vengo a controlar una semana. No, hay que controlar diariamente. Y a la larga, si bien es cierto, la genética es muy importante, yo creo que lo más importante de todo es el manejo y la eficiencia. A partir de ahí, nosotros vamos a reducir muchos gastos y muchos costos. El tema es el manejo del animal, que eso es lo que realmente es muy difícil de lograr, un manejo excelente, pero es lo que hace que evitemos la mastitis, que los animales coman realmente la ración que tienen que comer y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El control y la eficiencia. Y por supuesto, sabemos que el tambo es un tema de responsabilidad y de disciplina. El que no tiene disciplina, lamentablemente, si se mete en un tambo,
y no tienen la disciplina del control. Nosotros en Tahuatí tenemos cámaras, se controla, tenemos el sistema de seguridad, tenemos el sistema de control de alimentos. Todo eso es muy costoso, ¿verdad? Pero eso podemos tener una persona con una libreta que vaya anotando qué diferencias ve en la vaca. Lo importante es que aquel que se hace cargo de la vaca tiene que conocer a los animales a los que está cuidando, porque eso es muy importante. Y dentro de la estructura de costo hablaba también de la importancia de la genética que tiene que ir acompañada de la nutrición, porque si bien hablamos de razas que pueden ser tal vez un poco más productivas, como el caso de la Holando, paralelamente hablamos de otras razas como la Jersey, la Pardo Suizo, pero esto también hace que aumente las inversiones por el cuidado que se debe tener en el caso de una raza más delicada, puedo decirlo de una manera, como es la de Holando. Sí, no solamente es delicada. Yo, por ejemplo, dentro de mis grandes fortalezas está la genética que yo tengo, que tengo una excelente genética, pero también es una debilidad, porque hoy día con unas vacas, con la altísima genética con la que yo tengo, yo no le puedo castigar dándole menos alimento. Entonces yo entro en un círculo de sacar a crédito, de un montón de cosas, ¿verdad? Yo hablo desde mi experiencia. La alta genética es buena, pero también tiene sus contrarios, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a un plantel de vacas de muy buena genética, ¿verdad? De un promedio de 30 a 45 litros. Vacas de 50, 60 y 70 litros son un dolor de cabeza. Y en un momento determinado decís, bueno, ¿sabes que hoy no me alcanza la plata? Le corto el alimento. No, ahí tiene que entrar vos a apoyar económicamente el tambo y eventualmente a una ayuda financiera. Que eso es lo que está pasando en muchos productores. Que no estamos, realmente, es que tampoco podés tomar una decisión de hoy le doy 10 kilos menos de alimento, porque tampoco podés destruir el animal. Entonces, son cosas que hay que ver bien en el momento de formar el negocio. Si yo voy a vender leche nomás es una cosa, pero si yo el día de mañana tengo una proyección de hacer una pequeña fábrica de yogur, de hacer una pequeña industria, entonces eso es otra cosa, porque el tener alta producción y gran volumen de leche me va a ayudar a mí y tiene un valor agregado el que yo misma produzca eventualmente ese producto, ¿verdad? Ahora, si yo voy a vender leche nomás, entonces yo no me tengo que ir. Y después otro tema que es muy difícil, decisión que hay que tomar, es cuándo dejar de crecer. Yo quiero más leche, quiero más volumen, quiero más dinero, entonces yo sigo y no vendo ningún animal. Y en ese momento me doy cuenta que tengo la misma cantidad de vacas de nordeño en producción y la misma cantidad de vacas que no producen nada, pero que tengo que alimentar, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchas veces tampoco nuestros números nos salen. Por eso, la lechería es una opción válida, hay una muy buena rentabilidad, pero es un negocio que no es solo ganadero, es también financiero. Y tenemos que estar, vuelvo a repetir como siempre, con el lápiz, la hoja y la calculadora. Seguimos con más información. En este caso vamos a abrir el capítulo internacional con este resumen de noticias. El viñedo francés acelera su transformación para hacer frente al cambio climático. Estas imágenes de los fuegos que los viticultores de Borgoña encendieron en abril para salvar sus viñedos de las heladas fueron tanto un espectáculo nocturno como una alerta. El cambio climático les fuerza a buscar soluciones inmediatas. Sin embargo, el sector coincide en que la transformación debe ser profunda y asume que de aquí a 2050 el calentamiento global cambiará tanto las condiciones de producción como sus características organolépticas y sus mercados. Así lo admite la estrategia del sector entregada este mes al Ministerio de Agricultura y elaborada, entre otros, por el Instituto de la Viña y el Vino. El trabajo se posiciona en favor de la innovación para conservar el valor de la producción francesa. La prioridad pasa por mejorar el conocimiento de las zonas vitícolas y de su cartografía. También por limitar el consumo de agua o apostar por variedades de uva más resistentes.
La hoja de ruta insta a revisar las prácticas enológicas para corregir los mostos más dulces y los vinos con mayor gradación de alcohol que se espera que provoque el cambio climático y a estar en capacidad de anticiparse a las evoluciones del mercado. Chile lanzó la temporada de cerezas 2021-2022 con el foco puesto en China, el principal mercado del fruto rojo que produce el país sudamericano. La celebración Florecimiento del Cerezo, organizada por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, se llevó a cabo recientemente en la sede principal de Garcés Fruit, en San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins, a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago. El evento contó con la participación de empresarios agrícolas, representantes de instituciones y autoridades, entre ellas la ministra chilena de Agricultura María Emilia Undurraga, quien señaló que la agricultura y en forma particular la fruticultura es un motor de desarrollo para muchas regiones del país. Así que vamos a continuar trabajando con todos sus actores para poder promover un producto de calidad tanto a China como a los consumidores chilenos. Además, Undurraga agradeció la buena relación que han tenido con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y con los equipos del país asiático que han permitido caminar en este desafío conjunto para poder adaptarse a las nuevas exigencias, a los nuevos requerimientos y de esta forma asegurar este producto de calidad en el mercado chino. El año pasado, debido a la pandemia, la exportación de cerezas de Chile a China sufrió unos obstáculos, pero este año ambos lados concedemos mucha importancia al comercio de productos agrícolas, sobre todo la cereza, y las instituciones gubernamentales han realizado unos contactos. Por esa razón, este año las autoridades sostuvieron conversaciones y tomarán las medidas necesarias para promover el comercio de cerezas y de otros productos agrícolas, asegurando asimismo que estos productos cumplan con todos los requerimientos de seguridad en el mercado chino. Durante la temporada pasada, se exportaron 352.000 toneladas de cerezas, lo que representó un crecimiento de 54% respecto al ciclo previo, y de esa cantidad, el 91% fue a China, según información del Comité de Cerezas de ASOEX. El Comité de Cerezas de ASOEX tiene como objetivo la calidad con sustentabilidad del producto, al contar con 82 socios que representan más del 80% del volumen en Chile. A partir de este momento vamos a poner en pantalla una serie de notas que tienen que ver con lo que está sucediendo con el agro, la biodiversidad y el medio ambiente a lo largo y a lo ancho del mundo. Por citar el caso, cómo se está trabajando contra el tráfico ilegal de animales en Colombia, cómo está afectando la sequía a Kenia por la cuestión hídrica, por supuesto, pero también en la agricultura en particular. El compacto informativo. Un desastre nacional es como ha declarado el propio presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, la grave sequía que asola el norte y la costa del país. Casi ni una gota de agua ha caído en esta tierra en el último año, una situación que ha dejado sin alimento a algo más de 2 millones de personas y ha matado a miles de animales, como advierte el director de la Cruz Roja en esta zona, Hassan Musa. La sequía no solo afecta a los humanos, también a los animales. Hemos perdido hasta ahora más de 6.500 cabezas de ganado en el condado de Kilifi. 10 condados sufren especialmente la falta de agua, por lo que el presidente ordenó al Tesoro liberar unos 15,6 millones de euros con el fin de comprar comida de emergencia para los damnificados. El hallazgo de esqueletos y cadáveres de vacas y otros animales en terrenos pedregosos, azotados por la sequía, se ha convertido en una estampa habitual en estas zonas. Algo que conoce bien la granjera Naomi Kaingu, residente en la zona de Gance, en Kilifi, donde cada vez quedan menos charcas que usan tanto personas como el ganado para subsistir. Traemos a nuestras vacas aquí para que beban agua, pero ahora la mayor parte del ganado ha muerto de hambre. Esta sequía es resultado de la época de lluvias cortas que falló entre octubre y diciembre de 2020 y del periodo de lluvias largas esperadas entre marzo y mayo de 2021, que estuvieron por debajo del promedio, sobre todo en el norte y la costa. Y lo peor es que no está previsto que llueva pronto. La costa de Sudáfrica ofrece vistas impresionantes en la superficie y bajo el agua. Es el hogar de 5 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo.
y desempeñan un importante rol en el equilibrio del ecosistema marino porque mantienen saludables los lechos de algas marinas y los arrecifes de coral, pero están en peligro de extinción. Thalita Noble es bióloga marina y dirige el Centro de Rescate y Rehabilitación de Tortugas del Acuario Two Oceans de Ciudad del Cabo. La mayor amenaza para las tortugas son los equipos de pesca fantasma en el mar, es decir, las redes desechadas por los barcos y que continúan capturando animales, incluidas las tortugas. Otra amenaza para las tortugas es el plástico. Las tortugas marinas comen cangrejos, algas o medusas. Lamentablemente, los pedazos de plástico que flotan en el agua se parecen a su comida. Thalita Noble tomó estas imágenes con su celular en 2019. La tortuga se comió parte de un globo y luego lo defecó. Por suerte, se recuperó por completo de la indigesta experiencia. La conservacionista documenta cada caso. Estos trozos de plástico provocaron una trágica muerte. Flotan en la superficie del agua, que es por donde las tortugas se desplazan, y se lo comen. Esta cría tenía 121 trozos de plástico. Desgraciadamente murió. Se estima que hay 5 billones de partículas de plástico en los mares. Hora de comer para las tortugas verdes. Bob y Harry. Bob llegó con el caparazón dañado. Harry llegó a finales de 2020 débil y sin poder comer, pero ahora tiene buen apetito. Es muy bueno conseguir un pedazo que cuelgue así, porque de lo contrario la tortuga puede morderte los dedos. Por eso tengo los guantes puestos. El mejor momento para Thalita Noble y su equipo es cuando devuelven las tortugas al mar. Es muy gratificante saber que tu trabajo tiene un impacto y que has podido ayudar a las tortugas. Es muy emocionante ver que tienen una segunda oportunidad. Más del 80% de las tortugas marinas tratadas por el Centro de Rescate y Rehabilitación regresan al mar. Tienen así una nueva oportunidad de reproducirse y mantener viva esta importante población marina. Verde hasta donde la vista alcanza. Foggia, en el sureste de Italia, es el corazón de la producción de espárrago en Europa, una hortaliza con gran demanda en este continente. Para el agricultor Matteo Di Carlo representa ingresos de millones de euros. Este joven dirige a un centenar de agricultores, junto a los que cultiva 110 hectáreas. Es el mayor campo de espárragos de Italia. Los principales compradores son cadenas de supermercados alemanas. Entre marzo y junio cosechan unas 1.000 toneladas de este vegetal. Una operación de alta tecnología realizada con vehículos eléctricos y una gestión de recursos muy precisa. La gestión de recursos incluye el consumo de agua, que aquí es muy escasa. Nuestro riego subterráneo con tubos a 20 centímetros bajo tierra que van directamente a las raíces economiza la mitad del agua. En contraste con el riego en superficie, no hay desperdicio ni pérdida por evaporación. El campo de tomates vecino también utiliza tecnología de vanguardia para alcanzar la máxima eficiencia. Esta cooperativa confía en la automatización en lugar de emplear a decenas de trabajadores africanos que, como es común aquí, laboran por salarios bajísimos. En su lugar, esta máquina peina los campos de tomate. Un equipo de 2 personas supervisa el proceso mientras se llenan las cajas. La mayoría del trabajo físico se ha eliminado. Otros 3 empleados separan los tomates verdes de los maduros. Entre solo 5 personas cosechan hasta 60 toneladas por hora. Con esta máquina podemos cargar hasta 12 camiones pequeños al día y reemplazar el trabajo de 60 personas en el campo. El gobierno italiano y la Unión Europea tienen previsto dar apoyo a empresas como la de Matteo Di Carlo, con subvenciones por la pandemia, 4.000 millones de euros para invertir en eficiencia y tecnología e impulsar el futuro de la agricultura. Por primera vez en la historia del país, las autoridades colombianas informaron que 2 hombres fueron acusados de tráfico ilegal de vida silvestre.
Según una declaración publicada en redes sociales por el fiscal, ambos hombres pretendían comercializar un total de 11 tortugas. En el mes de agosto, el presidente Iván Duque anunció la primera ley de delitos ambientales de Colombia y 6 nuevos crímenes contra el medio ambiente fueron incorporados a la lista que endurece las sanciones en el Código Penal. Y esta ley que acabamos de sancionar no solamente condena y sanciona la deforestación, sino que además acaba con esa figura de ser un delito escarcelable. Y pone además otro elemento, el que la financia y la patrocine tiene aún una pena más drástica. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el comercio ilegal de vida silvestre es una industria de miles de millones de dólares y constituye el cuarto comercio ilegal más importante después de las drogas, el tráfico de personas y diferentes tipos de falsificación. Solo el año pasado en Colombia, cerca de 20.000 animales fueron confiscados de las redes de tráfico. Pero aunque animales estaban siendo rescatados, las leyes colombianas no ofrecían una manera clara sobre cómo castigar estos crímenes. Una experta dice que la nueva ley medioambiental del país está recién empezando a abordar este problema. Esta ley crea dentro de la Fiscalía General de la Nación una dirección especializada para los delitos contra los recursos naturales y el ambiente. En el marco del proyecto Procadenas, el viceministerio está impulsando conjuntamente con el SENACSA, como dije, todo el servicio que apuntala el posicionamiento de esta carne dentro del mercado local y también dentro de los mercados internacionales. Dentro de los mercados internacionales el sector ha crecido, recientemente se ha logrado la apertura del mercado uruguayo, también se tienen trabajos muy adelantados con la Embajada de Taiwán. El sector también del Ministerio de Industria y Comercio hace posicionamiento de nuestra carne en las ferias internacionales. Nuestro país tiene un contexto que es importante nombrar a la gente de que es un país granero. Al ser un país granero, productor de granos, tiene posibilidad de incrementar en por lo menos 2 a 3 veces el volumen de producción actual y eso es una oportunidad de trabajo para nuestra gente rural, de oportunidades para profesionales, para servicios, fletes, todo lo que mueve la cadena también bovina, también de alguna manera se puede emular dentro de lo que es la producción de cerdos. Es una producción intensiva, una producción con mucha tecnología ya la que tenemos y una genética también ya bastante importante la que tenemos en Paraguay. Entonces ha cambiado, respecto a tu pregunta, lo que era antes la producción de cerdo, era un cerdo con totalmente otras características o diferentes usos. Nuestros abuelos usaban la grasa de cerdo para poder hacer la veces del aceite en una fritura y cosas así, entonces se comerciaba eso. Hoy en día tenemos una carne magra, una carne bien balanceada con la grasa, saludable. Entonces estamos apostando a que hoy chefs de altos renombres, también influencers de altos renombres, lo incorporen eso dentro de su conocimiento, que creemos que es importante, es una forma que hoy se llega a la sociedad. Entonces como Viceministerio de Ganadería es una parte del proyecto, la difusión, la visibilidad de estos logros que se tiene dentro de la parte productiva y todo esto se vino desarrollando dentro de una mesa sectorial donde se sientan el sector productivo, el sector industrial, las partes oficiales y de a poco se van integrando también otros actores, producción, asociaciones y va saliendo la solución de ciertos problemas que hacen al sector porcino en este caso. El mercado, por ejemplo, de Uruguay es un mercado bastante exigente y que estamos con todas las condiciones de atender, ya estamos atendiendo luego desde febrero, ya se está yendo carne paraguaya en Uruguay, entonces ya hay productos paraguayos siendo consumidos en el país vecino. Nuestro principal alvo hoy es Taiwán, entonces hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo para poder atender Taiwán. SENACSA ya hizo todo sanitariamente, estamos en perfectas condiciones, la cadena de producción está toda preparada para producir, tenemos la calidad de la carne que necesitan, lo que necesitamos que ellos vengan a habilitarnos. Este es nuestro pedido que hacemos público, de que Taiwán pueda realmente
formalizar esta hermandad que tiene con Paraguay, también abriendo las puertas para la carne porcina. Hasta aquí esta edición internacional de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos de lunes a domingos con toda la información. Y por supuesto recuerden que a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra pueden tener todo el día, todos los días, la información de actualidad. Gracias y hasta cualquier instante.